por la vida de nuestro hermano Alexis, que hoy va a predicar, Padre de la gloria. Le pido, Padre eterno, que ponga un carbón en medio de sus labios y hables tú, mi Señor. Hable usted, mi Padre de la gloria. Queremos escuchar su voz, Padre, y le damos gracias por este momento, por este día. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Y la iglesia dice: amén. Pásale, hermano. Va a pasar nuestro hermano Alexis. Vamos a iniciar, hermanos. Pásale, hermano. Dios te bendiga. Amén, mis hermanos. A su nombre. Gloria. Le damos gracias al Señor para empezar este tema. Le damos gracias porque Él ha sido el que nos sustenta y el que está con nosotros cada mañana, cada día, cada respirar. Vemos sus grandezas. Vemos lo que Dios tiene cada día preparado para nosotros, cada mañana. Amén. Así que acompáñame una oración, mi hermano. No sé cómo tú te quieras poner, cómo quieras adorarle al Señor. Señor Jesús, hoy Padre hermoso, venimos, Señor, ante tu presencia, Señor, con el corazón, Señor, en la mano, Padre, para darte toda la honra, Señor. Venimos, Señor, porque queremos que en esta mañana, Señor, en este domingo, Padre, que se invoca tu nombre, Señor, que está sobre todo nombre, Padre, sea, Señor, derramada, Señor, tu sabiduría, Señor. Hoy en este domingo, Padre, venimos a buscar más de ti. Venimos a buscar, Señor, de tu presencia. Venimos a buscar, Señor, de tus maravillas, oh mi Dios. Prepara, Señor, la mente de cada uno de los que nos acompañan, Señor. Prepara, Señor, los corazones, mi Dios. Tú, Señor, seas quien limpie el espíritu, Padre, y quien limpie nuestra mente, Señor, para que solamente mi Padre eterno, mi Dios todopoderoso, solo pueda entrar tu palabra, Señor. Hoy, Señor, solamente nos postramos, Padre, para que nos hables, Señor, para que nos hagas, Señor, sentir tu presencia, Señor, como hiciste con Moisés, Padre. Haznos sentir, Señor, ese fuego, Señor, que arda en nuestra vida, Padre. Queremos, Señor, conocerte, Padre. Queremos, Señor, hoy venimos dispuestos, Señor, a amarte, Padre. Dispuestos, Señor, a entregarte nuestro corazón, Señor, porque sabemos, mi Dios eterno, que tú hablarás, que tu palabra, Señor, tomará el control, Señor. Amén y amén, Señor Jesús. Pues, mis hermanos, este tema yo le he titulado así: cambia tu vida aceptando tu nueva identidad. Cambia tu vida aceptando tu nueva identidad. Realmente sabemos que la imagen que un día tomamos o un día nos dieron, esa imagen ya no existe. Esa imagen ha quedado en el olvido. Hoy nos damos cuenta que la única imagen que habla en nuestra vida, hoy nos damos cuenta de que la imagen que va a tomar el control en nuestra vida es la palabra de Dios y se llama el Señor Jesucristo. Sabemos que la palabra de Dios es la única identidad que nos sirve para salir adelante. La única identidad para poder seguir cruzando esos caminos. Ahora sabemos que cambiaremos nuestra vida. Hoy sabemos que la palabra cambiará nuestro interior. Lo que tenemos por dentro. Dice así la palabra de Dios en Salmos, capítulo 51, versículo 10. Gloria a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Crea algo en mí. Debemos de aprender que hoy queremos que el Señor sea quien tome nuestro control, que cambie las cosas, que genere nuevas maneras. Aprender que tú ya no eres una persona carnal. Aprender que tú ya no eres una persona natural que se la pasa viviendo y diciendo, es que pues yo tengo que ofender, yo tengo que hacer esto, es que soy fallo, es que tengo fallas, es que la verdad no puedo porque estoy en la carne, porque soy humano. Debemos de entender que esa identidad ahora en nuestra vida ya no existe. Esa identidad que el mundo nos ha dado, porque esa identidad no es de un hijo de Dios. Pensar que no podemos dejar de pecar, eso no es así.
de pensar que cuando dejaré de pecar, que estoy en la carne y como tal soy carnal, soy un humano y el humano solamente peca, el humano solamente ofende, el humano solamente quiere vicios, pero sabiendo la palabra de Dios, sabiendo lo que Dios nos habla, aprendemos a saber que Dios hoy hará cosas grandes, aprendemos a saber que el Señor es quien toma nuestra vida. Entonces, tú ya no eres una persona natural para andar viviendo natural. Como tú piensas es como tú vives. Como tú actúas es como tú estás degenerando lo que vas a vivir y lo que eres. Debes de aprender. Tú sabes muy bien la historia de esta mariposa. Una vez que es una oruga, crece. Pero una vez que se convierte en mariposa, debe de aprender a volar. Debe de aprender a salir, debe de aprender a alzar sus alas, pero a veces somos como los humanos. Pensamos que tenemos las alas, la economía, tenemos a Dios y pensamos que no podemos volar, pensamos que no podemos salir adelante, pensamos que no podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que seguimos siendo la misma oruga. Pero hay que aprender a dejar todas estas cosas y aprender a seguir adelante. Aprender que la palabra de Dios es la que lleve el control. Aprender que el ser humano y el creyente no son lo mismo. Aprender que Dios cuando habló y te dijo, debes de aprender a dejar un aroma. Porque el cristiano va a dejar un aroma. Ese aroma solamente sirve para que los creyentes que lo rodeen aprendan a saber cuál es su identidad o cuál es lo que Dios ha degenerado para su vida y para su existencia. Debemos de aprender que Dios ha hablado tales cosas para que la palabra de Dios sea la que nos llene. Ahora, cada una de estas palabras son las que nos ha cambiado la vida, nos ha regenerado, pero a veces pensamos que los derechos humanos, decimos es que no puedo dejar de hacer esto. Debes de aprender a olvidar todo lo que ha quedado. Debes de aprender a dejar todo lo que ha pasado, todo el mal pensamiento, todo el futuro que ha quedado atrás, aprender a dejarlo. Aprender a saber que en estos tiempos de la palabra de Dios ya no existen, ya no toman control. Aprender que tú ya no eres un ser humano. Aprender que tú ya no eres de este mundo. Aprender que tu naturaleza ya no pertenece a este mundo. Aprender que tu naturaleza representa y aprende a vivir en el reino de los cielos. Pero a veces pensamos que todos somos hijos de Dios. A veces pensamos que todos somos creyentes de Dios. Y decimos, no, es que yo soy de Dios porque yo creo en Dios, pero aprender que solamente los que son sus hijos son los que le adoran, son los que realmente están ahí con Él entregándole su vida. Debemos de aprender a saber que cuando iban a matar a Esteban, cuando lo iban a matar, él cayó, pero ahí estaba Pablo. Entonces él dejó su ropa, dejó su aroma. Y es como conocemos ahora Pablo, un apóstol de Dios. Aprender que los cristianos a este mundo fueron generados a dejar un aroma, a dejar la palabra de Dios plantada, sembrada en los corazones de los creyentes, en los corazones de los que están dispuestos a alabarle a Dios. Por eso es que Dios dice que Él hará grandes cosas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 18, versículo 31. Ezequiel, ¿no? Eclesiastés. Ezequiel. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Amén. Ahora, acá te quiero decir claramente qué es lo que Dios dice. Dios te habla y te especifica y te da una condición. Te dice, antes, cuando quieras venir a mi presencia, cuando quieras venir a mi reino, cuando quieras venir y alabarme, necesitas echar de menos todo lo que hiciste. Necesitas
para ser un hijo de Dios. Cuando hablábamos de hijo de Dios, estamos hablando de lo que Dios ha hecho para que tú y yo podamos aceptar lo que Dios ya generó en nuestra vida. Cuando Dios para y se presenta, lo primero que habla es decir, echar de menos lo que un día hicieron. Echar de menos lo que ahora dice que son. Porque ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen en los derechos humanos? No porque no somos humanos. Muy bien lo dice esa palabra, derechos de humanos. Pero como nosotros no somos humanos, como nosotros no somos hijos de este mundo, pero sí somos hijos del reino de Dios, entonces tenemos derecho a tener nuestros derechos en la palabra de Dios. Tenemos nuestros derechos a tener el reino de los cielos por heredad. Aprender que eso es lo que ha dicho el Señor. Cuando muere Esteban, Dios le dice, ahora te toca a ti, Pablo. Ahora te toca a ti. Ahora, como tú mataste a mi hijo, como tú mataste, entonces me toca tomar heredad en tu vida. ¿Cuántos de ustedes han matado a ese hombre natural y hoy Dios ha hablado en su vida y ha dicho, me toca hacer grandes cosas contigo? Amén. Hoy el Señor, literalmente, la palabra de Dios nos ha enseñado y ha regenerado, y a la hora de que Dios va a la cruz nos enseña que Él ha cambiado la manera de pensar del creyente. Ha cambiado la manera de vivir del creyente. La ha puesto de otra manera. Pero Dios dice, olvidar lo que queda. Olvidar que pensar que no puedes perdonar. Olvidar que tienes vicios. Olvidar que te gustan los deseos del mundo. Una persona que es creyente y vive en el mundo, literalmente no puede ser llamado hijo de Dios. Cuando yo hablo de la identidad, es aprender a vivir como se vive. Aprender a vivir como la palabra de Dios vive. La palabra de Dios no nos habla acerca de un creyente lleno de pecado, un creyente lleno de miedo, ¿verdad? La palabra de Dios no nos enseña o nos da una figura de un hombre pecador que se la vive pecando, que se la vive en tristezas, que se la vive llorando, que se la vive pobre, que se la vive quebrándose la cabeza, con qué va a comer, no, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña lo siguiente, de un cristiano bendecido, de un cristiano prosperado, de un cristiano que sale adelante, de un cristiano que con la palabra de Dios puede salir adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Nos adelantamos un versículo. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Amén. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios ha fundado la tierra, no nos enseña que lo hizo al desperdicio. No nos enseña que lo hizo como cayera, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios crea la tierra, Dios la crea con inteligencia, con sabiduría. Cuando te crea a ti, no es para que tú vivas como una persona igual. No es para que vivas en el mundo. Cuando Dios crea al creyente es para plantar aroma. El creyente solamente puede servir y los planes de Dios son fundar aroma en su vida. Deben de aprender a hacer eso. Por eso cuando Dios crea la tierra, genera la tierra, dice Dios, la tierra está sola. En la tierra no hay nada. La tierra está abandonada. Ahora quiero personas que me alaben. Quiero personas que estén dispuestas a entregarme su vida. Hemos escuchado la frase, si Dios murió en una cruz, nosotros no tenemos que ir y morir otra vez en la cruz. Nosotros tenemos que morir por causa de Cristo. No tenemos que ir y decir, no, azótenme, golpéenme, háganme lo que a Dios le hicieron. No, ¿verdad? Debemos de aprender a saber que nuestra vida, mientras empiece el fundamento de la tierra, empieza a estar creándose, aprender que necesitamos alabarle. Necesitamos que el mundo entero conozca de Dios, conozca de sus grandezas, porque Dios cuando habla, está hablando en literal, diciéndole a
vayan a volar. No sean personas soberbias que piensan que Dios no está a su lado, que piensan que Dios los ha abandonado, que piensan que el Señor se olvidó de ellos. Déjame decirte, no seas una oruga así. Aprende a volar. Aprende a saber que ya eres una mariposa. Aprende a saber que Dios cuando te creó con sabiduría. Te creó con inteligencia. Cuando Dios te tomó, dijo, tú serás bendecido. Tú alabarás mi nombre. Tú me glorificarás. Tú te hincarás. Tú estarás aquí en esta tierra con el propósito de saber que yo soy tu Dios. Con el propósito de saber que Dios tomará el control de tu vida. Entonces, aprender a saber que cuando la palabra de Dios está tomando el control en tu vida, te está limpiando, te está cambiando, aprende tú que tú eres el que limpia el corazón. Tú eres el que limpia tu vida. Por eso decimos que el Señor prepare nuestro corazón, que Él limpie nuestro corazón, que mientras estemos aquí alabando su nombre, gozándonos en su palabra, estemos, que el Señor prepare nuestro corazón, limpiándolo. Porque un corazón sucio no puede venir y postrarse a Dios. Un corazón que está lleno de tristeza, lleno de soberbia, no puede convertirse en una mariposa. No puede convertirse en algo hermoso, ¿verdad? Porque una mariposa es hermosa. Una mariposa cuando la ves te llama la atención su color, sus alas. Pero cuando vemos una oruga no llama la atención, ¿verdad? Porque la sentimos muy mal, muy pegajosa, muy fea. Literalmente decimos, así es como vive el creyente, como una oruga. No pasa de lo mismo. Decide vivir, caminar, pensar que Dios no le habla, pensar que Dios ya lo bendijo, pensar que Dios ya lo utilizó, Dios ya lo ocupó y pensar que hasta ahí llegó el llamado de ese hombre. ¿Cuántos de ustedes hoy se sienten así? ¿Cuántos de ustedes son personas que ya le alabaron a Dios y hoy ya no sienten a Dios y dicen, tal vez el Señor ya me ocupó, tal vez el llamado de Dios para mí hasta aquí llegó? No es así. No seas como una oruga, una persona que solamente está viviendo por sus sentimientos, por lo humano. Mientras tú pienses como un humano, ¿qué serás? Alguien que sepa, cuando una persona cree como un ser humano, ¿qué es? Un ser humano. Cuando una persona habla como un ser humano, se expresa como un ser humano, es lo que es. Tú y yo no somos seres humanos. Tú y yo no somos creación. Tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Tú y yo no somos esclavos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Por eso Dios cuando habla, Él dice, una vez que están en mi llamado, una vez que están en el proceso de Dios, no se llamarán esclavos, se llamarán mis hijos, porque para mis hijos quiero lo mejor, porque para mis hijos quiero todo, porque para mis hijos quiero que sean bendecidos, quiero que sean hermosos de parecer. Entonces, cuando la oruga anda por el mundo, nadie la pela. Nadie le gusta como es, nos llama la atención, pero aprendemos a saber que una mariposa todos la voltean a ver porque es hermosa de parecer. Por eso Dios cuidaba su imagen. Cuando Él era carpintero, Él cuidaba su imagen, ningún raspón, ninguna rayadura, que se le enterró algo, no, Él era hermoso de parecer por fuera. Así es como tú y yo debemos de ser. Cuidar nuestra imagen, pero cuidar más lo que tenemos por dentro. No andar siempre como estemos. Aprender a saber que nuestro destino ya es más allá de este mundo. Aprender a saber que nuestro destino es más arriba de este mundo. Que nuestra mente, que nuestros ojos, que nuestros pensamientos no son de este mundo. Por eso Dios hablaba para decirle a todos, yo me voy porque yo no soy de este mundo. Tú y yo nos vamos. Tú y yo no nos vamos a quedar. Tú y yo no somos para quedarnos en este mundo a sufrir. Tú y yo somos para un destino más grande, para un lugar donde estar ahí habitando. Mira lo que dice Romanos,
capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí son guiados por el Espíritu de Dios? Amén. ¿Cuántos de aquí son guiados por la palabra? ¿Cuántos de aquí Dios se ha olvidado de ellos? ¿Cuántos el Señor no los ha bendecido, no los ha prosperado? ¿Verdad que no? Porque algo muy grande. ¿Alguien me puede contestar cómo sabemos que Dios nos bendijo cuando fuimos sus hijos? Dios te adopta. Dios te adopta. Dios te dice hoy, a partir de hoy, de este día, te llamarás como mi hijo. Se borrará el nombre que tuviste. Se borrará la identidad que tuviste. Ahora, ¿cómo te bendijo Dios? Mira, te voy a dar una pista. Cuando una mujer se separa de su esposo, para el niño, para el hijo, se le quitan los privilegios, la cobertura, la identidad. Entonces, ¿cómo Dios te bendice? ¿Cómo sabemos que Dios cuando nos adopta ya nos está bendiciendo? Porque cambian las personas de pensar conforme al pecado. Amén. ¿Cómo saber que Dios ha bendecido nuestra vida cuando nos adopta? Porque cuando un padre adopta a una mujer que tiene un hijo y se casa con ella, lo que está dando a entender a la humanidad es que el niño ya no está solo. Es decir, que el niño ya no va caminando, ya lo bendice, porque cuando alguien adopta a una persona, ya hay bendición. Entonces Dios cuando adopta a sus hijos, empieza a correr la bendición, empieza por todo el mundo a saber que ya no caminamos solos. Que ya no vamos por el mundo sin cobertura, que ya no vamos por el mundo como chiquillos llorando. Ya sabemos que vamos caminando por la palabra. Ya sabemos que tenemos un Padre que cuando hay problemas, ¿quién salta? Cuando tú fuiste niño y tuviste problemas, ¿quién saltó por ti? ¿Quién te defendió? ¿Quién estuvo ahí a ese llamado? Porque sabemos que eso es la identidad. El nombre del papá es la bendición que le está dando al hijo. ¿Qué tan grande es el nombre de tu Dios? El nombre de tu Padre. Entonces así de grande eres tú. Así de grande vas a ser. Aprender que tú eres de este reino, no. Aprender que tú eres de este lugar, no. Aprender que tu reino, que tu llamado se encuentra en el reino de los cielos. Aprender que tu llamado ya no viene a estar en este mundo. Aprender que tu llamado ya es del otro reino. Eso es lo que Dios quiere que hable. Dios cuando te habla de identidad, empieza a darte un nuevo nombre. Empieza a darte una nueva palabra. Empieza a darte un nuevo lugar, un nuevo sitio. Dios cuando te habla de identidad, está diciendo empezar a borrar todo lo que ha quedado. Empezar a borrar de cero todo lo que ha pasado. Empezar lo que eras una persona que de malas palabras. Empezar a borrar cada uno de lo que tú tienes. Por eso cuando Dios te adopta, empieza a agarrar la identidad y empieza a borrar todo lo que ha sucedido. Empieza a borrar todo lo que has hecho. Como diciendo, tu identidad comienza desde un niño. Tu identidad comienza desde cero. Tu identidad empieza a formarse con sabiduría. Una vez que fuimos orugas, empezamos a vivir literalmente como personas ignorantes, no saber cuál era el camino, ¿verdad? Nadie sabía cuál era el verdadero lugar, el verdadero camino, la verdadera meta. Pero una vez que empezamos a formar nuestra vida con sabiduría, empezamos a saber a dónde vamos, empezamos a saber dónde es nuestro camino y dónde es donde llegamos y dónde es donde va a ser nuestro llamado. Aprender a saber que el llamado de Dios es ahora. Aprender a saber que el llamado de Dios es una vez que permaneces en el reino de los cielos. Así acabamos este mensaje, mis hermanos. Acompáñame una oración.
Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, porque hoy, Señor, tú has hablado, Señor, nos has dirigido, Señor, esa palabra de vida, oh Dios. Gracias, Señor, por preparar nuestros corazones, Señor. Sabemos, Señor, que tú a partir de hoy nos formarás, Señor, con poder, Señor. Nos formarás, Señor, con alegría, Señor. Declaramos, Señor, que tu palabra es la que nos forma, la que nos da vida, Señor. Tu palabra, Señor, es la que está preparando, Señor. Y hoy sabemos, Señor, que a partir de hoy prepara nuestra vida, Señor, porque el llamado, Señor, que has elegido para nosotros es ahora, Señor. Sabemos que tú hoy, Señor, quieres, Señor, cambiarnos, quieres, Señor, transformarnos, oh Padre. Sabemos que a partir de hoy, Señor, tu sabiduría, Señor, ahora está fundando nuestra vida. Amén. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde, y continuamos con lo que sigue. Gloria a Dios. Amén.